¿Sí? ¿Comenzó a grabar? Sí. Ok. Hoy día nos toca un tema. ¿Han revisado su manual, su separata? ¿Qué nos toca? La amistad. Y yo voy a hablar alto porque no sé, me estoy pensando, me he olvidado mi micrófono. Pero sí se escucha, así que no hay problema porque tengo la voz ahí media gruesa. Entonces, cuando hablamos, hoy día nos toca la amistad con Dios. Cuando hablamos, y a mí algo que me gusta mucho de cuando aprendemos, sea carisma, ahora al final les voy a hablar de Victory, cuando aprendemos, por ejemplo, estudiamos teología, la teología busca estudiar a Dios. Pero cuando pensamos en la forma como estudiamos acá y estudiamos en Victory, no es estudiar a Dios, es estudiar con Dios. ¿Qué es mejor? Es muchísimo mejor. Y una de las cosas que voy a celebrar siempre es que cada uno de nosotros podamos comenzar a ejercer la poderosa realidad de nuestro ser interior. Ese ser interior, la misma palabra de Dios dice que tiene una mente. ¿Y cómo le llama? La mente de Cristo. Entonces, vamos a... ¿Y cuántos saben que estamos acá para aprender? Amén. ¿No? Entonces, ¿acá hay alguno que se las sabe todas? No. Todos aprendemos. Yo estoy enseñando, pero sigo aprendiendo. Aprendo de ustedes. Y a través de lo que voy enseñando, Dios también, como somos canales del Señor y toda la gloria es de Él, también trae a veces y en muchas oportunidades cosas nuevas para mí. Y yo las entrego y luego me escucho y digo, wow, yo no sabía que dije eso, ¿no? Entonces, eso es lo rico. Ahora, cuando nosotros hablamos de amistad, vamos a definir amistad. ¿Qué les parece si definimos amistad? ¿Qué es amistad? A ver, con libertad, ¿qué cosa es una amistad? Porque nosotros decimos, como Roberto Carlos, yo quiero tener 1 millón de amigos, ¿verdad? Y ahora a través de las redes, a través del Face, tenemos un montón de amigos, entre comillas, ¿verdad? Entonces, que no sabemos ni quiénes son, pero bueno, ya, ahí está. Ahora, ¿qué es amistad? Alguien que me defina, ayúdenme. Si no empiezo, ya saben, y se acabó. A ver, ¿qué es amistad? ¿Qué es tener un amigo para ti, Gary? Bueno, primero que te caiga bien, ¿no? De ahí comienza la fluidez de la persona y todo, ¿no? Y ahí va pasando el tiempo y todo, y ya pues tienes una afinación y todo. Ok, entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere decir? A ver, hermano Norato, ¿qué es tener una amistad? Una confianza de compañerismo, digamos, de confianza que puedo contar mis cosas y también a otras personas me puedo contar y ambos. Y que no lo publica en las redes. Igual mis secretos. Por supuesto, guardo mis secretos. Ok. ¿Podríamos decir que una amistad es una relación afectiva? Sí. Ok, entonces vamos definiendo amistad, ¿no? Porque si nosotros vamos a hablar de la amistad con Dios, tenemos que definir qué es amistad. Entonces, vamos a definir amistad como una relación afectiva. ¿De acuerdo? Ahora, ¿también es voluntaria o es a la fuerza? No, voluntaria. Ok. ¿Y es recíproca? Sí. Entonces, miren, acabamos de nosotros tener una definición de lo que es amistad. Amistad, ¿qué cosa es? Una relación afectiva, ¿no? Voluntaria y recíproca. Ahora, ¿en qué cosas concretas se puede basar una amistad? Porque yo siempre me acuerdo de mis hijos, hasta mis nietos, ¿no? Cuando yo a veces he tenido la oportunidad de irlos a recoger al colegio, ellos me dicen tata, ¿no? Entonces me dice tata, tengo un nuevo amigo. Ok, ¿no? Ok, está bien. ¿Y cómo es? ¿No? Es así, asá, ya. ¿Y por qué es tu amigo? Yo les pregunto también. Es que hemos jugado.
Esa es una mente de un niño, ¿verdad? Todos son amigos, ellos no van a ver un campo de profundidad que los adultos sí miramos. Y nosotros como adultos, nosotros vamos a basar esa amistad, esa relación afectiva, voluntaria y recíproca, ¿no? La vamos a basar en algunas cosas. ¿Cómo qué? Tú mencionaste, por ejemplo, el tema de que sea una persona reservada, ¿no? Vamos a decirlo así. Tú mencionaste que te caiga bien, ¿no? Otra cosa que podemos hacer, confianza. ¿Qué más podríamos pensar? Lealtad. Una persona que... respeto. Una persona que de alguna forma te motive, te impulse, te anime. Y también si estoy fallando, me hace dar cuenta para... Que también te haga ver tus errores, ¿no? Y los horrores también, nos haga ver las cosas. O sea, sin duda un amigo no solamente va a decir las cosas buenas, un amigo tiene la responsabilidad también de decirte algunas cosas que de repente no están bien o no están funcionando. Ahora, si tenemos ese marco de lo que es la amistad, ¿cómo podríamos nosotros, o mejor dicho, voy a plantearlo de esta forma? Acuérdense, miren, cuando todos razonamos juntos es más rico la enseñanza. ¿Podemos hablar de que nosotros tenemos un vínculo de amistad con Dios? ¿Qué piensan? Sí. Pero hasta ahí, un poco de tema, pero sí. Es el amigo fiel. Es el amigo fiel. Ok, entonces, y quiero que la palabra de Dios también nos muestra que Dios consideró amigos a algunos personajes, ¿no? Justo cuando nos veníamos, la pastora Sandra mencionó, ¿quién mencionaste? Enoc, ¿no? El amigo de Dios. Pero también llamó amigos a otros, ¿no? Consideraba, por ejemplo, a Moisés, ¿no? Abraham, ¿no? Entonces, él consideraba, y pregunto, ¿el verbo encarnado creen que estuvo una relación de amistad con sus discípulos? Sí. Había confianza, no solo, era fácil tener que los 12 tengan confianza en él, ¿no? Ahora, ¿él podía confiar en los 12? Sí, a pesar de que había uno chueco por ahí, que luego se iba a manifestar, ¿verdad? Pero él confiaba en ellos. Entonces había una reciprocidad, porque a veces tenemos, y yo digo todo esto, porque si nosotros planteamos mal desde el inicio, es como una ecuación, ¿no? Si tú planteas mal la ecuación, ¿el resultado te va a salir bien? Mal. ¿A cuánto le gustan las matemáticas acá? A todos, ¿eh? Uno más uno. Listo, pero que se han levantado las manos al toque. Entonces, tenemos muchas veces condiciones o hemos condicionado nuestro entendimiento para no poder romper algunas barreras en relación a Dios, a nuestro Dios, a nuestro Señor. Tenemos como si fueran muros, ¿no? Basados en algunas cosas, y yo digo, no, pero no, Dios no puede ser. Yo tenía esas barreras. Yo crecí en una familia religiosa, ¿no? Donde pienso que el mayor error que puede ser es abrazar una fe, pero no practicarla conforme a la fe, cualquiera que sea, y no ser consecuente con la fe. Entonces yo crecí con una imagen de un Dios que castigaba, ¿no? Que era severo, que estaba en un trono. Y cuando yo era niño, había un dibujo animado fantasmagórico. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Entonces, y el Doctor Cero,
un personaje, ¿no? Estaba en su trono y tenía unos botones en su sillón y apretaba un botón y salía un rayo y te fulminaba. Cuando me mandaban rezar delante de Dios, yo me lo imaginaba a Dios en ese trono del doctor Cero, ¿no es cierto? Y yo simplemente estaba esperando el rayo, que me cayera, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo iba a la vuelta de mi casa, había una parroquia, y yo iba, y era amigo, y llegué a tener mucha amistad con los sacerdotes, sí. Pero había uno viejito, que como yo jugaba pelota por ahí, era chiquillo, adolescente, él me veía, y yo me acercaba y decía, voy a confesarme. No es necesario, me decía, desde que bien estoy. No necesito que tú me digas nada. Anda, léete todos los evangelios, si es posible, léete todo el Nuevo Testamento. Pero si no he dicho nada todavía, te conozco. Entonces, yo crecí con algunas ideas. Ahora, miren, la idea no es abrazar, escuchen esto que quiero decir, lo voy a decir con mucho cuidado. No es abrazar posiciones humanas, porque todos tenemos nuestras formas. Es abrazar realmente y aprender a relacionarnos con nuestro Señor. Fíjense que nosotros muchas veces oramos a Él, nos acercamos a Él, lo buscamos a Él, pero en el fondo no tenemos una relación con Él. Porque sinceramente le conozco a Él desde mi perspectiva de vida. Entonces yo me siento mal y a Él ¿cómo lo voy a mirar? ¿Cómo lo voy a mirar? Entonces, doctor Cero. El rayo me va a caer, me va a caer, me va a caer, ¿verdad? Porque tenemos eso. Tenemos esa idea. Pero hemos dicho que la amistad es una relación afectiva, ¿no? Eso sí, por favor, pongan sus teléfonos en mudo, helicóptero, avión, lo que tengan. Entonces, ya tenemos ahí un impasse, porque ¿cómo sería una relación de una pareja? ¿No? ¿Con miedo? No. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, sí, no estoy casado con ella o con él, pero no tengo confianza. ¿Cómo funcionaría? O sea, ¿cómo pónganse a pensar? O sea, no caminaría, no sería así. Entonces, creo que ese tipo de cosas nosotros tenemos que llevarlas. Es decir, si yo estoy desarrollando una amistad que no implica confundir la amistad con otra cosa, porque cuando la palabra de Dios dice que nos podemos acercar con confianza a su trono de gracia, pero dice con confianza, no dice confianzudamente. ¿Cuántos han leído eso? Con confianza. Con confianza. Sabiendo que es un Dios de amor, sabiendo que las puertas están abiertas, que vivimos en cielos abiertos, que tenemos acceso por causa de Jesús, pero no olvidándome que Él es mi Señor. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, ese es un primer punto. Entonces, los prejuicios que yo puedo tener, mis prejuicios pueden impedir. A ver, pregunto, ¿prejuicios que yo tenga me pueden impedir dañar mi relación humana? Sí. Si yo tengo llaguitas, ¿voy a terminar dañando a los hijos? ¿Voy a tener dificultad en relacionarme con los hijos? Sí. ¿Y creen que si yo también tengo una serie de situaciones, voy a afectar mi relación con Dios? Sí, sin duda. Sin duda. Entonces comenzamos no a ver al Dios que revela la palabra, sino al Dios que yo he diseñado.
porque todos nos diseñamos a veces al Dios que yo creo que es, pero Él se ha revelado en su palabra tal cual es, ¿no es cierto? ¿Cuántos han leído que Dios es amor? Amén. ¿Y cuánto amor tiene? Él es amor. Wow. Es infinito. Él es amor. Es amor, esa es la respuesta. Es amor, ¿no? Cuando es, ya no mides cantidad, es, porque estamos hablando de su naturaleza. Ahora, la palabra de Dios dice que si dice que Dios es amor, y nosotros entendemos en Romanos 5:5 que su amor se ha derramado en nosotros, ¿quién se ha derramado en nosotros? Él. ¿Y por qué se ha derramado Él en nosotros? Porque ahora somos la misma naturaleza. ¿Se dan cuenta? Porque, ¿qué dice 1 Corintios 6:17? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, no, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces, Él tiene una naturaleza. ¿Y donde nosotros podemos, en nuestro espíritu, somos otra naturaleza o la misma naturaleza? La misma, porque si no, no podríamos comunicarnos. Si no, no podría cohabitar juntamente con nosotros. Entonces somos una misma realidad. Entonces, nosotros tenemos que aprender y procurar establecer esa relación, no en función a cómo me veo, sino en función a quién soy en Cristo. Porque nosotros podemos vernos según... ¿Cuántos han usado el pecadómetro? El pecadómetro. Mi pecado grande, pecado chico, pecado mediano, pecado blanco, pecado... Este es un pecado gris, el pecado acá, o sea, tiene su pecadómetro, ¿no? Ese es su pecadómetro. Entonces, yo me voy a mirar y me voy a acercar en función a mi pecadómetro muchas veces. ¿Verdad? Entonces, yo fallo y mi pecadómetro está en rojo, hirviendo todavía. Entonces, no voy a poder acercarnos. ¿No? Porque mi pecadómetro me está diciendo, aléjate, corre, desaparece, hermana, huye. Tu pecadómetro te alerta, ¿verdad? Porque tu pecadómetro no es que realmente el pecadómetro, vamos a decirlo así, no es que esté mal que nosotros podamos reconocer algo que está mal. Lo que yo me refiero es que si nosotros pretendemos establecer una relación en función a mis buenas obras, son Él. Porque yo me relaciono con Él no por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo y quién soy en Él. Ese es el punto, ¿no? Ahora, lo que hay que corregir, pero, y lo podemos colocar en los ejemplos más sencillos, porque estamos mencionando que Dios es amor, también es santo, también es juez, y también es todo ello, no estamos diciendo, pero vamos a poner ejemplos sencillos, como los hemos puesto en otras oportunidades. Los que tenemos hijos, sabemos que nuestros hijos van a ser trastados, ¿o no? Yo también he sido hijo. Sé que he sacado canas de varios colores, de casi un arco iris en la cabeza de mis padres, ¿no es cierto? Yo reconozco eso, pero nunca dejé de escuchar que ellos me amaban. ¿Verdad? O si un hijo de nosotros falla, y falla feo, alguien me va a decir, normalmente siempre un padre va a buscar recuperar a su hijo.
¿Verdad? Es lo normal, es lo correcto. Ahora, ¿cuánto más creen que Dios puede hacer eso? Amén. Sí, está Es bien. amor. Entonces, tenemos que nosotros siempre procurar la relación. No estoy diciendo fallando, pero como tenemos un pecadómetro donde me dice, bueno, mira, si yo tengo una mentirita chiquita, eso es aceptable, esa mentirita. Pero si yo meto la pata hasta la cintura, entonces ese es otro nivel. Ese es como el hermano de allá, ese ha metido la pata, la hermana también ha metido la pata, y el de acá también ha metido la pata. Yo meto la patita nomás. Pecados. Y yo tengo patita de cuy, entonces mi patita es chiquita, entonces yo estoy en mejor posición. ¿Funciona? No, no es así. Entonces el Señor en su trono va a decir, efectivamente, el hermano o la hermana tienen patita de cuy. Entonces, ellos solamente hacen pegaditos, que yo no lo veo, pero ese de allá, qué desgraciado mijo. ¿Se dan cuenta? Pecado es pecado. Entonces, pero ¿cuántos tienen pecadómetro? ¿Han tenido pecadómetro? Sí, Ah, ya. sí. ¿Hace qué tiempo? 2 minutos, pastor. Hace 2 minutos he tenido mi pecadómetro. Porque eso somos nosotros, o sea, y eso es algo que a veces no nos damos. ¿Y eso nos limita la relación? Sí, Sí, nos va a limitar la relación. Entonces, yo voy a pensar que Dios no me ama, porque he fallado. ¿Y cuántos cuando han fallado, sean sinceros conmigo, cuántos cuando han fallado han dicho, ahora me merezco esto? ¿Cuántos han dicho? ¿No? Sí. Entonces, ahí está la foto de alguno en el convento de Santa Catalina cuando se flagelaba. Sí. Porque hemos dicho eso, ¿verdad? Sí, Ahora sí, me merezco esto. Pero no lo decimos. Tiene que poner la voz, ¿verdad? Ahora yo merezco eso. ¿No? Porque así es. Pues. No, yo merezco este castigo. Pero realmente, si fuera las obras, escuchen, no funcionan, porque a veces pensamos en el lado de la gracia, decimos, la gracia es el favor de Dios que yo no merecía, pero tampoco podía conseguirlo, ¿no? Y tampoco podía comprarlo, no podía hacer nada. Entonces, yo mismo me estoy juzgando a mí mismo en función a mi falla. Pero voy a hacer una pregunta acá. ¿Quién falla? ¿Tu espíritu o tu alma? Mi alma. ¿Y dónde eres uno con el Señor? En el espíritu. Y si falla tu alma, entonces Él sale de tu espíritu y se va para otro lado. Porque eso fue lo que nos enseñaron a veces en algún momento, ¿no? Que si uno falla, el espíritu se va. Yo cuando empecé mi vida cristiana, me enseñaron eso. Que si yo fallaba el espíritu, y si yo me reconciliaba, llegó un momento que yo no sabía si estaba o no estaba, ya había perdido la cuenta realmente. O sea, no sabía nada, tenía que, no sé, hacer un escáner o algo así para poder. ¿Puedo preguntar? Sí, pues. Pero ¿qué hay en cuando dice la palabra que nosotros contristamos al Espíritu? Una cosa es eso me puede contristar, es una cosa y otra cosa es que se vaya, ¿no? Sí. Ya. Totalmente de acuerdo. Ahora, el Espíritu Santo contristado no te ama. Te sigue amando. Con todas las majaderías del caso.
Entonces, está claro, contristado. ok. Entonces, claro, el Espíritu Santo contristado significa que se ha entristecido, ¿no? Claro. O sea, hay algo que lo ha afectado, pero a veces nosotros tenemos, escuchen, el concepto de contristado como que me ha rechazado. Ah, Ahora, si nosotros viéramos, por ejemplo, esta taza, ¿no? Esta taza, a nivel cuántico, vamos a decir así, acá hay un montón de moléculas que están saltando por todos lados, átomos que están saltando por todos lados, están cohesionados y se han hecho una unidad. ¿Qué tan uno eres con el Señor? ¿Qué tan uno eres con el Señor? O sea, tu cohesión con el Señor es como que yo agarro un pedazo de cartón y otro pedazo de cartón y le meto tris al medio y veo dos pedazos de cartón, uno para acá y otro para allá, pero que yo lo he visto que lo he pegado. Pero la palabra de Dios no dice que sea pegado, porque cuando dice es uno, ¿qué significa? Que realmente se han fusionado. Entonces, no, por eso digo, si hay algo que corregir, se corrige. No estamos hablando de eso. Lo que estoy hablando es que todas esas barreras que yo puedo tener pueden impedir que yo tenga una relación de confianza, una relación abierta, una relación de compañerismo. ¿Cuántos creen que pueden hablar con Dios? amén, amén. ¿O tienen que hacer alguna ceremonia? ¿Tienen que poner incienso? No. ¿Podemos conversar con Dios, hablar con y expresarle nuestro sentir? Amén. En cualquier momento. ¿O tenemos que poner así cara de estreñimiento total? No, porque si alguien no pone, Señor, tú no sabes si debería tomar algún laxante o qué, ¿no? Porque tenemos esas ideas, ¿verdad? Tenemos esa costumbre. Entonces, para nosotros, si yo fallo, tengo que sufrir. Si yo fallo, tengo que arreglar. Porque alguien se puede quedar sufriendo meses, pero no arregla. Entonces, por eso lo que quiero ahorita marcar es de que todos tenemos niveles de barrera que me van a impedir acercarme a Dios por una u otra razón y que tenemos que prestar atención porque si no, yo en lugar de tener la revelación de lo que es la palabra de Dios, entonces voy a tener revelación de mi perspectiva y yo al final termino diseñando quién es Dios para mí. Porque a veces hemos tenido un papá ausente, o un papá severo, o un papá así, un papá asá. Entonces, me cuesta relacionarme con el padre, porque para mí el padre fue ausente. O para mí mi padre fue un castigador, o fue un abusador, o lo que ustedes quieran. Entonces, no me puedo relacionar porque yo tengo barreras acá. No puedo, porque simple y sencillamente estoy esperando el castigo, la disciplina, porque yo paro fallando. Pero ¿saben qué va a pasar ahí? Lo único que estamos haciendo es reforzar el pecado, pero lo que Dios quiere reforzar es quién tú eres. Amén. Eso es lo importante, eso es lo vital. Y eso es fundamental, que nosotros podamos reforzar quiénes somos en Cristo. Y nuestra relación va desde esa realidad. De la realidad de que ahora yo soy hijo, no porque lo gané, no porque lo merecí, no porque lo obtuve, no por nada, simplemente el puro acceso hacia mi vida de su gracia ha permitido lo que la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho legal de llamarse hijos de Dios. Amén. Y somos hijos.
Cuando yo fallo, cuando yo río, cuando yo lloro, cuando me enojo, lo que sea, lo hago desde mi realidad de hijo. Por supuesto que mi alma tiene que ser entrenada. Mi alma necesita ser entrenada, ¿no? Mis pensamientos necesitan ser entrenados y sujetarse a la mente de Cristo, ¿verdad? Sujetarse a la voluntad. Entonces, nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios algunas cosas como esta. A ver, si vamos a Salmos, al 34:8, ¿quién lo tiene, por favor? A ver, ustedes son rapidísimos y lo pueda leer. Salmos 34:8, ¿ya? Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dice, gustad o prueben y vean que el Señor es, Bueno, ¿qué es? bueno. Casi bueno. Bueno, Es Buenísimo. bueno, bueno, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿Él cambió? un cambio de No, porque en algún momento vamos a ver que de repente hay situaciones que pasaron en el Antiguo Testamento y alguien dice, no. Y vamos a ver una historia que, claro, va a parecer medio rara, pero ¿cómo pues que Dios es bueno y yo veo cosas que no me parecen tan buenas? No, pero hay que ver con quién pasaron esas cosas y por qué pasaron esas cosas. Entonces Dios es bueno. Dios es bueno. Eso es categórico, es contundente. Dios es bueno. Entonces yo ya tengo que tener un marco, un perfil de mi Dios basado en la Escritura y basado a quién soy yo en Él. Porque mi relación se basa en eso. ¿No? Mi relación está fundamentada en eso. Yo voy a aprender a madurar y a cuidar mi relación, ¿no? Pero ya yo tengo una comunión con Él por causa de Jesucristo. Nosotros ya somos hijos. Comunión significa que tenemos algunas cosas en común. Él es mi Padre, somos hijos. Ahora, yo voy a aprender a crecer en esa comunión a través de la relación y yo tengo que aprender a relacionarme con Él y no comenzar a ponerme medio místico, ¿no? Medio extraño, medio complicado y limitado por un montón de cosas que yo puedo tener, de experiencias, de vivencias, y que Él me está mirando a mí porque yo fallé en el año 1714, entonces, pero de repente sí me perdonó, pero no sé si específicamente me ha perdonado esta, entonces yo no sé, pero yo ya fallé otra vez y yo no sé si la nueva me la perdonó. Ahora, ¿cuántos han recibido a nuestro Señor Jesucristo después de que Jesús fue a la cruz? ¿O alguno ha estado ahí en la crucifixión? No. Está tomando resveratrol y por eso le digo. O sea, metido su jalada, ¿no? Ya la oreja la tiene acá atrás. No, bueno. Entonces, y cuando Jesús estuvo en la cruz, pregunto, ¿perdonó nuestros pecados todos o algunos? Todos. ¿Hasta el día que te vayas? Sí, ¿Ya está perdonado? qué perdonado. ¿Ya está en el buffet? Amén. Entonces solamente hay que tomarlo, Sí, amén. pero entendiendo y madurando. Exactamente, no abusando. ¿No? Porque alguien quiere seguro, pues dice, no me va a perdonar, entonces cree que su falla es más grande que la obra de la cruz. ¿No? Entonces su metida de pata es más alta. ¿No? A la obra de la cruz está acá. Pero lo que yo hice, está por acá. No, pues está equivocadísimo.
No hay nada que sea más alto Así es, amén. que la obra de Cristo. Ah, gloria a Dios. Amén. Sí, amén. Entonces, esa realidad nosotros tenemos que aprender a funcionar, porque si leamos otro versículo, por ejemplo, Salmo 107, a ver, y el verso 1, así al toque, ustedes son rápidos, dice: den gracias al Señor, porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Ahora, en los minutos que me quedan antes de entrar a la lección, vamos a ir a Romanos. Vamos, quiero que vayan un ratito a Romanos. Y vamos a irnos a Romanos 12. Y vamos a leer desde el versículo 2. Vamos a leer el versículo 2, ¿ok? Dice que no nos adaptemos a este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, amén. Sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. En esta versión dice para que verifiquen. En la Reina Valera dice para que comprueben. Ok. Para que comprueben o para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable o aceptable y perfecta. Ahora, nos está mostrando un perfil, pero también nos está diciendo que nosotros no vamos a poder disfrutar porque tienen que haber algunos elementos que son necesarios para que yo pueda tener la plenitud de lo que es la expresión de Dios a mi vida. Y eso tiene que ver con que yo no puedo estar como el conejito saltando de aquí para allá, ¿recuerdan? Un poco acá, otro poco allá. Entonces, y tampoco puedo estar tomando cosas que no son. Y lo que la palabra de Dios dice cuando dice no se adapte en este mundo, habla de que, por ejemplo, adaptarse significa, dicho de otra forma, mundo es la palabra cosmos, ustedes saben, ¿no? Cosmos, de ahí viene cosmético, orden. Entonces, lo que la palabra de Dios está diciendo es que no seas asimilado, no seas tomado por un sistema caído, un sistema pervertido, un sistema que tiene un príncipe, un sistema que lo único que busca es distraerte, ¿no? A través de cualquier forma, incluida la religión. Venga de donde venga, la religión venga de donde venga, en el espectro más amplio, ¿no? Porque entendemos por religión todo o actividad religiosa, todo acto humano que alguien pueda hacer o desarrollar para tratar de acercarse a Dios, congraciarse con Dios, alinearse con Dios por mérito propio. Pero es a través del mérito de Jesucristo que nosotros podemos acercarnos, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra de Dios dice que no seamos asimilados. Ahora pregunto, ¿tu espíritu va a ser asimilado o tu alma? Mi espíritu. Ah, ya. En el alma están las emociones. ¿Qué más está en el alma? Las canciones. Ya, o sea, tu espíritu no puede ser asimilado, porque es una realidad. Y esa realidad, nueva realidad, es más, ya está posicionada en lugares celestiales.
pero tu alma no, pues. Así es. ¿Cuántos creen que su alma está sentada en lugares celestiales? No. No. Tu espíritu, tu realidad espiritual, sí está posicionada en lugares celestiales, Amén. juntamente con Cristo, sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo. Cuando la palabra de Dios en Colosenses 1:13 dice que Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿A quién? ¿A tu alma? ¿A tu cuerpo? ¿Latino? ¿Caribeño americano? No. Es a nuestro espíritu. Amén. Colosenses 13. ¿Ok? Entonces, esa es la realidad. Entonces, mi alma, escuchen esto, te voy a decir algo, tu alma nunca puede estar en neutro, jamás va a estar en neutro, o está sujeta a la realidad espiritual que tienes en Cristo, o está en el otro lado, pero nunca está en neutro, o estás en una o estás en otra. Ahí viene eso de fríos y calientes. Algo así. Bueno, sí, también suena bonito, pero sí, o sea, claro, o sea, yo no puedo, ahí vienen todas esas frases, no puede estar en el mundo, no puede estar acá. Realmente, lo que no podemos estar es fuera de nuestra realidad. Porque yo tengo una realidad y mi realidad espiritual tiene la responsabilidad de alinear, porque tenemos la autoridad, tenemos la vida de Dios, de poner a alinear a cualquier pensamiento, idea, imaginación, concepto, recuerdo, lo que tú quieras, entendimiento, paradigma, mis emociones que están galopando, lo que tú quieras, mis decisiones, todo tiene que ser puesto ahora en un orden. Amén. Entonces, pero si no funciona, ahora escuchen esto, toda esa realidad espiritual se tiene que ver en lo natural, pero parte de lo espiritual. Sí, amén. Pero a veces cuando nosotros decimos solamente se tiene que ver en lo natural, es en toda área, en todo campo, en todo aspecto, no solamente en unos cuantos. Porque nosotros hemos convertido una poderosa verdad y nosotros nos gusta decir yo soy evangélico. Aleluya. Pero más que evangélicos, que es la etiqueta nominal, somos hijos de Dios y somos nacidos de nuevo. Amén. ¿De acuerdo? Nacidos. Somos nacidos de nuevo. Y eso es fundamental. Porque a mí me encanta etiquetarme en una cosa, en otra cosa. Pero realmente mi realidad de hijo y mi realidad de nacido de nuevo hablan de una naturaleza. Amén. Entonces yo tengo que ver ese enfoque. Entonces por eso la palabra de Dios habla de que no nos amoldemos. Y amoldarse habla de un alma no entrenada, que no está sujeta, que no está, digamos, ordenándose. Entonces, voy a usar este término. Puede haber una bipolaridad ahí sin querer queriendo, ¿no? Porque, y eso es lo que dice, el espíritu está dispuesto, pero tu filete es débil, la carne es débil, ¿no es cierto? Entonces, y eso va a pasar. Pero débil, la palabra débil significa incompetente, que no tiene la capacidad per se o por sí misma. Por eso que tiene que, desde tu espíritu humano, que no solamente es una naturaleza, y hay que pensar eso como que ha sido recreado, transformado, ¿de acuerdo? Desde ahí yo parto. Y por eso que este pasaje dice, sino ahora que la transformación viene por la renovación de tu mente. Ahora, cuando no dice de tu cerebro,
dice de tu mente. Cuando hablamos de mente, estamos hablando de tu entendimiento, de tu razonamiento, de tu comprensión de las cosas, de la comprensión de quién tú eres y por qué puedes funcionar, ¿no es cierto? ¿Cuántos han llevado alguna vez a su perrito al Instituto Peruano del Mueve la Cola? Y lo han matriculado para que el perrito mueva la cola. ¿Por qué no es necesario? Porque es su naturaleza. ¿De acuerdo? Igual el gato. Alguien lo metió a un instituto peruano de cómo treparte a los techos y escaparte todas las noches. Nadie, pero es gato. ¿Verdad? Es gato, es su naturaleza. Entonces, ¿por qué podemos nosotros funcionar y por qué podemos nosotros no amoldarnos a este mundo? Porque es nuestra naturaleza. Y cuando dice renovar mi mente, es que yo tengo que comenzar a tomar tiempo. Y por ejemplo, si alguien quiere más proteínas en su cuerpo, ¿qué tiene que consumir? Proteínas. Carne. Huevo. Ok. Y si alguien necesita renovar su mente, su entendimiento, ¿qué necesita comer? La palabra. Comer de Cristo, comer su palabra, comer su voluntad, comenzar a comer de Él. Entonces yo voy a comenzar. Ahora, renovar la mente, ¿está hablando de la mente de Cristo o está hablando del entendimiento del alma? Entendimiento de la Por supuesto, es ahí. Metanoia. Metanoia. Arrepentimiento significa cambio de dirección, por lo tanto, si cambio de dirección, cambio mi entendimiento, cambio todo, ¿no? Ok, entonces, y eso es importante, porque si yo no comienzo a funcionar en tomar posiciones en mi naturaleza, y no, yo cómo puedo funcionar en una realidad que no soy. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos se sienten acá sirenas o sirenos? ¿Algún Aquaman hay acá? Que se puede meter al fondo del mar 2 horas, 3 horas, 5 horas, que se puede ir nadando a Japón para abajo. Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? No hay ningún tele acá, ¿no? Entonces, porque hoy día vivimos en un mundo de percepciones. Pero si nosotros volviéramos a la sensatez del pragmatismo, o sea, si alguien me viene y me dice, yo me creo perro, entonces hace años atrás lo internaban, ¿no? ¿Verdad? ¿O no? Y en mi época te metían al cuartel y se acabó la historia. Allí en el cuartel, si querías ser perro, te iban a hacer más perro todavía. O sea, era así, o sea, eran las formas que había simples, pero basadas en cosas de la sensatez y de la verdad. Entonces, ¿por qué muchas personas, muchos hijos de Dios, nacidos de nuevo, tienen una percepción errada de Dios y no pueden establecer una relación? Entonces, y no pueden, porque la palabra dice comprueba, verifica la buena voluntad de Dios. Verifica la voluntad de Dios que es buena. ¿Por qué no pueden verificar esa voluntad buena? ¿Por qué no pueden verificar o comprobar que es agradable, aceptable? ¿Por qué no pueden comprobar que es completa, suficiente para ti? ¿Por qué no pueden? No, pastor, porque
Estoy en el desierto. Ya les he dicho, chapa tu combi y ándate a la ciudad. Y nos encanta de hablar de procesos. Estoy en mi proceso. Aleluya. Pero un proceso, si queremos hablar de procesos, un proceso es medible, un proceso tiene metas y un proceso tiene cambio. Si no, no es proceso. Es tu patalería emocional. ¿No? Y esto es la excusa perfecta para no hacer nada. Estoy en proceso. Además, ¿en proceso de qué? ¿No? Yo entiendo que ya somos una realidad en nuestro espíritu. Y lo que nuestra alma tiene que estar haciendo es entrenar. Ahora, si es un proceso para seguir creciendo y madurando, yo lo entiendo, pero tiene una meta. Si alguien me dice, yo estoy madurando y no tengo indicadores, vamos a decir así, y yo no veo el cambio, entonces no es proceso. Es un engaño. ¿De acuerdo? Ok, entonces, y es ahí donde muchos buenos hijos de Dios no pueden ver esa realidad porque su vida, ¿cómo se llama? Se la pasa en decir, parece que Dios se olvidó de mí. Parece ser que Dios no me ha puesto en su nómina. Parece ser que Dios me está dando la espalda. Algo me querrá decir. ¿Verdad? Me ha apartado de su vista. ¿Y cuántos han reprendido al espíritu de acá y al espíritu de allá? ¿Cuántos han reprendido al espíritu de lo que sea? En lugar de tratar de ser funcionales y operativos en lo que somos. Yo veo cómo otros prosperan, pero parece ser que conmigo no funciona la cosa. No, pero la verdad es que eso que está creyendo él es su limitante. Pero la palabra de Dios lo que dice es que todas las cosas que pertenecen a la vida y a ese fervor en tu fe, a la piedad, ya te han sido dadas por su divino poder. Pero ¿cuántos saben que en lugar de reprender a Satanás, muchas veces tenemos que más bien reprender a Satanás y levantarnos temprano y comenzar a trabajar? Y tenemos que comenzar a funcionar muchas veces en cosas que no nos agradan, pero tenemos que funcionar. Amén, gloria a Dios. ¿No? En lugar de pasarte toda la mañana reprendiendo todo lo que se mueve, ¿verdad? Pasa el abuelo, te reprendo, espíritu de vejez, te reprendo acá, y es más, abuelo, quédate quieto porque la palabra de Dios dice que me despoje el viejo hombre, así que no te muevas mucho. Entonces, nos entramos en modo místico en lugar de accionar y funcionar en quién somos. ¿Cuántos han orado para que Dios te envíe dinero sobrenaturalmente y te caiga un saco de euros? Y has hecho guerra espiritual para que se abra el cielo. Ya está bien. Al del anillo la tía. Dios en su palabra dice que nos ha dado la capacidad para hacer las riquezas. Deuteronomio 8:18. Ahora, hay ocasiones que nosotros podemos ver como que Dios es
no es bueno. Por ejemplo, vamos a leer Génesis 3 del 1 al 5. Y si nosotros leemos, permítame abreviar, ahí vemos esta escena donde el Señor dio instrucciones al hombre, pero la serpiente, ¿no es cierto?, Satanás, que dice que era astuto, él empieza con una frase, con que Dios te ha dicho, ¿no? O sea, ¿Dios te ha dicho esto? Mira, esa pregunta era insolente por sí misma, como diciendo, sí, esto es lo que te ha dicho, o sea, como diciendo, hay otra verdad por si acaso, ¿no? Entonces, y él comienza a plantear una situación como que Dios no estaba siendo correcto, porque si él lo había creado ese huerto, lo había diseñado y había puesto al hombre como el señor del huerto, le prohibía un árbol. Entonces, como diciendo, oye, mira dónde va, ¿no? O sea, no te tiene confianza. No te tiene confianza. Porque si te tuviera confianza, él también te dejaría comer ese huerto, de ese árbol. No te restringiría hábil, ¿verdad? Ya estaba metiendo cizaña ahí. Entonces, fíjense, y hacía creer, lo que yo decía, una imagen errada de Dios. Y hay muchas formas de tener imágenes erradas de Dios. Entonces, y acá lo que vemos es con una sutileza que Satanás realmente les hace saber que si ellos prueban ese árbol, sus ojos van a ser abiertos y van a ser iguales a Dios. Fíjense. Entonces, y ya sabemos el resultado. Ya nosotros conocemos el resultado. Pero vamos a ver otras cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, Dios expulsó al hombre del huerto. Entonces, Dios es malo. Ahora, quiero que piensen esto. Adán fue un ser viviente. Jesucristo es un espíritu vivificante. Y Adán fue completo, y su diseño, el diseño de Adán, era para vivir en ese huerto y dentro de las características que Dios puso en Adán. Pero cuando él cae, ya no era la naturaleza para poder operar en ese diseño. Tuvo que ser retirado. Es como si a nosotros nos metieran, como yo dije el ejemplo, nos meten al mar. ¿Qué va a pasar? ¿Va a funcionar o no? ¿Por qué no va a funcionar? Porque no es nuestra naturaleza, no estamos en nuestro hábitat. Pregunto, cuando Adán cayó, ¿su hábitat seguía siendo el huerto? Porque inmediatamente él cae, su naturaleza cambia, a tal punto que se vio desnudo. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender ahí no es que Dios era malo, sino que él no podía funcionar con esa naturaleza caída en un diseño de Dios. Y eso también tenemos que aprenderlo, porque nosotros tenemos una naturaleza y no podemos funcionar en diseños que no son los nuestros. Ese es otro tema, no es mi tema hoy día. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender a funcionar en nuestro diseño. Por eso que hemos estado enseñando en los servicios dominicales que Dios es un Dios de diseño, de propósito y de asignación. ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta de eso. Entonces la gente dice, no, es malo, pero ¿por qué lo sacó? Debió sacar a la serpiente.
Pero el hombre tuvo la oportunidad y tenía la autoridad para echarla fuera. Y simplemente lo único que hizo es aceptar ahora la naturaleza caída de esa serpiente. Y pasó de ser un ser creado por Dios y un ser viviente a imagen de Dios, ahora a ser un ser caído a imagen de Satanás. ¿Ok? Ahora, veamos otro ejemplo, en Números 15. En Números 15 vemos un caso donde un hombre recogía leña en el día de reposo, un hombre cualquiera, ¿no? Números 15, 32 a 36. Pero lo vieron. Ustedes saben cómo eran los religiosos, estamos hablando que era la ley mosaica. ¿Qué pasó con este hombre? Yo no sé por qué necesitaba la leña, pero simplemente nosotros encontramos que lo cogieron a este hombre, lo sacaron fuera del campamento y ¿qué hicieron? Lo apedrearon. ¿No es cierto? Ahora alguien dice, pero por recoger leña, otra vez el pecadómetro, pero por recoger leña, ¿cuántos otra vez han entendido que no existen las categorías de pecadito, pecadote, pecadazo, pecadón para Dios? Ok, la gran diferencia es que ellos vivían una justicia lograda a través de la obediencia a esa ley, y nosotros vivimos en una justicia en la cual nosotros ahora somos la justicia, porque eso es lo que dice 2 Corintios 5:21. Ellos estaban en una condición de pecado y tenían que hacer una serie de rituales y cosas para lograr tener una posición a través de la obediencia a esa ley, pero nosotros en Cristo tenemos una realidad de justicia. ¿Cuántos saben que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús? No por lo que hayamos hecho, sino por lo que hizo Jesús. Entonces es otro tiempo. Porque alguien va a decir, va a coger algo de acá y lo va a sacar y lo va a llevar al nuevo pacto, otra vez. Entonces, nosotros vemos que era porque recogió leña, pobrecito. Pero en el fondo, ¿qué era? Exacto, desobediencia. O sea, porque estaban ellos en un pacto y su pacto decía eso. Pero nuestro pacto ya no dice eso, ¿verdad? Entonces yo puedo recoger leña. Estamos en otra realidad, pero ahora yo tengo la tremenda responsabilidad de cuidar y en el sentido de atesorar realmente quién soy en Cristo. Somos responsables, ¿No? Para poder crecer y para poder madurar cada día más a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces hay cosas que pueden parecer como que, bueno, terrible, ¿no? ¿Qué dice Romanos 7:13? A ver. A ver, lo tienen rapidito. Bueno, lo voy a leer. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Es la forma en que vive Pablo. Ok, ¿qué significa? Traducción, ¿no es cierto? Traducción inmediatamente. Que
no hay que soslayar el pecado. ¿De acuerdo? No es cuestión de que, bueno, yo voy a pecar y ya. No hay que soslayarlo. Creo que el gran problema que puede existir es de que nosotros cuando fallamos entramos inmediatamente a la condenación. Y creo que eso tiene que haber un balance ahí. O sea, ¿está mal pecar? Sí. Pero si yo peco entro a condenación. Sí, porque ya Pero uno se acusa, se siente mal. Pero ¿qué dice la palabra? No hay ninguna condenación. Cuando están de vida. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, ¿significa que puedo pecar? No. no. ¿Significa que qué entonces? Sí podemos pecar, pero algo que Por eso yo digo, una de las cosas más importantes que nosotros podemos tener, a diferencia de la ley, en la ley parece que tuviéramos un Dios demasiado severo, ¿no? Por ejemplo, cuántos pueden mirar al Dios que conversó con Abraham, al que conversó de repente con Moisés? ¿Cuántos pueden ver al Verbo encarnado conversando con Pedro? Y mira, el discípulo amado estuvo recostado en lo que se conoce como la última cena, ¿verdad? Él mismo se dijo que era el discípulo amado. Pero el Jesús, el Cristo que vio Juan revelado en el Apocalipsis, ¿es el mismo o es otro? Se impactó, ¿no? Porque era tan impresionante su imagen como Señor, como Rey. Y ya no solamente se estaba presentando como el Cristo resucitado, el ascendido, porque cuando resucitó se acercó María, lo vieron, lo tocaron, comieron pecado. Pero el que se presentó en Apocalipsis, ¿cómo era? Diferente, ¿no? Porque ya no solamente es el Cristo resucitado, es el Cristo glorificado, pero es el Cristo que está reinando ahora. Y es impresionante poder verlo ahora, ¿no? Poder mirar desde esa realidad de que Él está completamente reinando, porque ¿en cuál Jesús estamos pensando nosotros? En el Jesús, ¿cuál? ¿En cuál debemos pensar? En el que está reinando. En el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y en el que te está respaldando. En el que no te va a animar jamás a que tú peques, porque Él no tienta, ni es tentado, ni tienta a nadie. Pero que si tú fallas, te dice, bueno, yo soy tu abogado. Entonces, creo que el tema, hay que tener el balance en la sabiduría de la mente de Cristo para poder funcionar, porque podemos caer en hoyos que no son los correctos. Entonces, lo que quería dejarse claro acá es que nadie interpretara el pecado como algo que, bueno, ya pues, no, sino que entendieran de que no es Dios, porque Jesús mismo dice, no, yo no lo juzgo. Entonces, Él ha trazado la cancha. Y ahí viene a funcionar. O cuando Él juzga, y eso era la ley, ¿te das cuenta? La ley no era para demostrarte que tú tenías una salida, más bien era para demostrarte que no tenías salida a través de la ley misma y a través de tu esfuerzo. Por eso fue la ley. Pero era estrictamente severa por una sencilla razón. ¿Cuál era esa razón? Ninguno había nacido nuevo. ¿Verdad? No había nacido de nuevo. Ninguno. Y cuando por ejemplo,
cuando Pedro reconoció que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nació de nuevo. ¿Recuerdan? Mateo 16, y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento nació de nuevo Pedro. No. No. Cuando Jesús estuvo en la tumba, ¿nació de nuevo? Pedro. Ah, sí, claro. No. No, porque hay una relación. Cuando Jesús resucitó, cuando Jesús resucitó, tuvo un paso más que dar. Ir al Padre y presentar su obra. El Padre la aprobó. Entonces, porque a veces nosotros también pensamos que nacer de nuevo cuando alguien levanta la mano, cuando pasa al frente, cuando anota su... Entonces, mucho de lo que nosotros hemos aprendido es no fumo, no tomo, no bailo, ¿no? Y eso no es realmente tu nueva naturaleza, porque tu nueva naturaleza no se define por lo que no haces, sino por quién eres. ¿De acuerdo? O sea, no es por lo que no haces, o sea, yo no hago esto, no hago lo otro. Antiguamente en varios lugares no podía ir al estadio. Acá había varias pecadoras porque traían pantalones. No se podía ver televisión. No podías ir al cine. Había congregaciones que tenían que ir a la playa con ropa, completamente. No podían usar su ropa de baño matapasiones. Todo era pecado. Todo satanizado. ¿No? Todo era pecado. Y no, todo extremo, no basado en la palabra, es terrible, ¿no? Entonces, lo que yo quiero marcar en esta lección, y ahora lo vamos en las preguntas, porque ahí están los versículos, es darnos cuenta de que realmente Dios es bueno. Dios tiene una voluntad que es buena, es agradable, es completa, suficiente para nosotros, pero a nosotros nos toca hacer nuestra parte y aprender a quitar todas las barreras que impiden que yo me relacione con Él, sabiendo quién soy en Él. Identidad. ¿No? Entonces, creo que eso es la base de todo, ¿no? La estructura, la genética, para que yo pueda funcionar correctamente, ¿no? Y de ahí operar. Entonces, vamos a terminar, entramos a las preguntas, podemos apretar el botoncito rojo. El que apriete el botón rojo trae galletas.